Bueno, a continuación y siguiendo con el programa, tengo el gusto de presentarles al siguiente ponente, el cual pues, tengo muchos años de conocer. El doctor René Abundis Casas es médico neumólogo egresado de este hospital. Actualmente es el profesor titular de la especialidad de neumología en nuestro hospital. Y él pues es certificado por el Consejo Nacional de Neumología. Asimismo, es miembro de las sociedades más importantes de neumología, de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, de la Sociedad Europea Respiratoria, de la LAT y de la Sociedad de Neumología de Monterrey. El doctor René Abundis en los siguientes minutos nos hablará acerca del manejo de COVID-19, cuál es nuestra realidad. Bienvenido, doctor. A partir de ese momento le dejo la cámara y el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a las autoridades del hospital y a los organizadores de este evento por la invitación. Como bien dice el doctor Valdés, el tema que me toca presentar es sobre manejo del COVID-19. ¿Cuál es nuestra realidad? Ya se hablaron en las clases pasadas específicamente sobre todo el ventilador, específicamente la anticoagulación y la primera presentación sobre el espectro clínico, ¿verdad? Vamos a hablar varios puntos específicos, sobre todo enfocados a lo que tenemos, a lo que podemos ofrecer y obviamente enfocado en el manejo interinstitucional. No avanza. Bueno, hablando un poquito sobre la descripción general, creo que esto ya lo hablaron en la mañana. Rápidamente, ¿verdad? El virus del COVID, este nuevo virus que llegó a producir nuestra pandemia, ya era un virus conocido. Es un virus que pertenece a la beta familia de los coronavirus, ¿verdad? Es el séptimo de los coronavirus conocidos que pueden infectar a los humanos. Ya hay varios virus que pueden producir ciertas enfermedades, que pueden producir cuadros gripales. Sin embargo, pues ninguno de ellos había provocado cuadros tan severos y tan infecciosos como los de ahora. Este fue obviamente descubierto desde la pandemia, ¿verdad? Desde el 2019, que fue descrito en China y que pues ahorita prácticamente es una pandemia mundial. Los otros tres, el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2 pueden causar síntomas graves y estos pueden traer inclusive la muerte, ¿verdad? La tasa de letalidad es muy elevada, 10, 37 y 5% respectivamente. Aquí, como podemos observar, pues tenemos los 7 diferentes virus conocidos. Obviamente, ¿cuál sería la transmisión? Casi todos están descritos que vienen con transmisión de animal humano. Sin embargo, el último, que es el conocido salido de China, pues aún está en estudios, pero se dice que pues pudo haber sido transmitido de animales hacia el ser humano. Habrá que esperar para ese tipo de información. Como les comentaba, hay varios tipos de coronavirus que pueden producir una enfermedad gripal que se autolimita o con un tratamiento sintomático se quita y no hay ningún problema. ¿Cómo vamos a ir al contagio? Creo que el doctor Villalobos en la mañana habló sobre el espectro clínico, una muy buena clase realmente. Prácticamente es pues de las personas sintomáticas o de personas asintomáticas con infección positiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pues la infección puede ser por las partículas respiratorias, ya sea estando en contacto directo con pacientes infectados o en contacto con las superficies o los objetos contaminados. Se ha visto que la mayor liberación de las partículas generalmente va por la vía respiratoria superior, ¿verdad? Y generalmente se da en los 3 primeros días antes de la aparición de los síntomas. Pero la incubación es muy variable, pero se ha descrito que puede ser de 5 a 6 días, inclusive hasta los 14 días. Por esto se recomienda que sean los 14 días y hasta la fecha no ha habido otra recomendación del aislamiento para evitar este tipo de problemas en los contagios. ¿Cómo nos vamos a contagiar? Pues básicamente la persona que está positivo, que tiene síntomas, que no tiene un aislamiento adecuado. El paciente sale a la población o sale a cualquier lugar y uno es toser, estornudar, hablar, la contaminación con las partículas que lleva el virus. El paciente que no se cuida, que no tiene un uso de cubrebocas, va a inhalarlas y va a producir la infección. Lo otro es el paciente que pues se sube a un medio de transporte, que va a una escuela, que va a algún lugar donde haya personas, va a toser,
va a estornudar, va a hablar y no se va a lavar las manos. Y si no hay un adecuado aseo, pues las partículas van a estar en la superficie. Una persona no infectada va a llegar a tener contacto con estos objetos y si no hay un buen aseo de manos, se va a infectar, ¿verdad? Esto es algo que ya está más que descrito desde el inicio de la pandemia e inclusive para todo tipo de enfermedades infectocontagiosas. ¿Cómo lo vamos a manejar? Lo importante es ver cómo está el paciente, ¿verdad? ¿Es un paciente asintomático? ¿Es un paciente con síntomas leves, moderados, graves, crítico? Primero hay que ver qué es lo que tiene el paciente y qué va a necesitar. Como lo dijeron ya en la mañana, ¿verdad? El paciente pues no grave, no tiene signos de enfermedad. El paciente asintomático solamente tiene una prueba positiva, ¿verdad? El grave y el crítico pues ya es un paciente que tiene datos de un proceso infeccioso pulmonar o que requiere hospitalización, que requiere oxígeno, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a hablar ciertos puntos, pero primero es, uno, no hay manejos absolutos. Bien lo dijeron hace rato en la plática de ventilación, ¿verdad? No hay recetas establecidas para manejo de estos pacientes. No hay manejos milagrosos. Tanta información que ha salido desde el 2019 en cuanto a qué tomar para prevenir, qué tomar para mejorar, cosas naturales, etcétera. No hay manejos milagrosos y no hay manejos preventivos. Obviamente la prevención es el no salir, el lavado de manos, el uso de cubrebocas y como lo explicaron también en unas clases pasadas, la vacunación. Y aún así, teniendo una vacunación, pues el riesgo de enfermarse siempre va a estar. Vamos a hablar del paciente sintomático leve. Pues el paciente sintomático lo único que requiere es reposo y aislamiento, los 14 días, evitar el contagio. Se dice que una persona con una infección por COVID que no se cuida puede infectar hasta 8 a 10 personas a su alrededor. Entonces, lo ideal es que el paciente esté siempre en reposo y en aislamiento. Paciente que puede tener síntomas de gripa, que tiene síntomas leves, pues lo único que vamos a hacer es manejarlo con sintomático, antipiréticos, analgésicos, una buena nutrición y que tenga una adecuada hidratación. Los principales síntomas que se producen son como la de la gripe. Sin embargo, el principal síntoma descrito desde el 2019, fiebre, la tos, malestar general, entre otros síntomas. Por eso lo único que se debe hacer es tomar manejo sintomático. Inclusive si el paciente no lo requiere, es solamente el reposo. En estos casos no se recomienda el manejo con antibiótico-terapia profiláctica. Realmente si no hay datos de infección, no hay necesidad de. Se dice que, bueno, vamos a tener una infección, vamos a tomar antibiótico para prevenir los procesos neumónicos. Realmente esto no funciona. Y lo único que vamos a provocar es que haya riesgo de tener resistencia a los antibióticos en dado caso de que en algún momento se presente una sobreinfección. Y no realizar los estudios de imagen o laboratorio de rutina. Solamente hay que individualizar los casos. Si es un paciente que es sano, sin ninguna enfermedad y no tiene síntomas, pues realmente no hay necesidad de tomar ningún estudio. A diferencia de algún paciente que pues sí tenga alguna enfermedad ya crónica, metabólica, pulmonar, cardíaca, dependiendo del caso, pues bueno, podrán ir a tomarse algún estudio en específico. Si no, no hay necesidad. Del paciente con el COVID moderado, pues el paciente que ya tiene una prueba positiva, es un paciente que, como bien dijo el doctor Villalobos, va a tener síntomas y ya hay una evidencia de un proceso infeccioso de las vías respiratorias inferiores, ¿verdad? Aquí tengo radiografías donde se puede ver los procesos infecciosos en ambos pulmones. Aquí en estos casos aplica lo mismo, es el manejo sintomático del paciente, el aislamiento, ¿verdad? Y aquí sí se recomienda el uso del oxígeno. Más adelante voy a hablarles un poquito más del oxígeno, pero solamente en estos casos de enfermedad moderada se requiere el uso de oxígeno en pacientes que ya tienen comorbilidades, pacientes que lo requieran, pacientes con enfermedades crónicas, como por ejemplo el cardiópata, el paciente con cor pulmonar, tal vez el paciente con hipertensión pulmonar, el paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, paciente con bronquiectasis. Cualquier paciente que ya tenga una enfermedad crónica puede ser indicado el uso de oxígeno. Y el uso de antibiótico, volvemos a lo mismo, le doy mucha énfasis al uso de antibiótico porque el uso de antibiótico realmente no es necesario en un proceso infeccioso por COVID, solamente cuando hay datos de una sobreinfección pulmonar. Hay que individualizar el uso del antibiótico en los pacientes. Ya bien hablaron de la anticoagulación hace rato.
la anticoagulación pues se ha usado en los pacientes que ya tienen datos de enfermedad moderada, que puede ser en casa o enfermedad moderada en cuanto a hospitalización. Obviamente el principal medicamento que se ha usado es la heparina, no fraccionada, ¿verdad? La enoxaparina, para evitar el riesgo de trombosis, ¿verdad? Aquí hay que evaluar el riesgo de trombosis de cada paciente, también es individualizado, dependiendo de las escalas de riesgo. El uso de esteroides, que ha sido también la piedra angular del tratamiento en el paciente con COVID. Hay gente que lo usa o se receta de forma, pues en pacientes que tienen síntomas leves o que están asintomáticos como protección. Hay que recordar que el esteroide pues no es inocuo, ¿verdad? El esteroide va a dar complicaciones si se usa de mala manera o de uso crónico. Obviamente el esteroide lo que nos ayuda y lo que hemos visto es para tratar de bajar el proceso inflamatorio sistémico y obviamente tratar de ayudar al proceso inflamatorio pulmonar. Exclusivamente se debería usar solamente en pacientes hospitalizados con requerimientos de oxígeno suplementario. ¿Por qué les digo que hay que individualizar su uso también? Porque se ha visto que en pacientes que no usan oxígeno y aún así se les da los corticosteroides, puede aumentar su mortalidad, inclusive hasta en un 20%, como se vio en ese estudio. ¿Por qué? Por las complicaciones, ¿verdad? Complicaciones de sobreinfecciones. Hay que tener mucho cuidado en quién le vamos a dar estos esteroides. ¿Qué otros medicamentos hemos visto? Y estos medicamentos ahorita vamos a hablar, como el Remdesivir, que es un antiviral que viene dentro de las guías interinstitucionales para el manejo de COVID. El Remdesivir se ha estado estudiando para manejar el proceso infeccioso por el COVID a ser un virus. ¿Cuál es la indicación de usar estos medicamentos? Pacientes hospitalizados mayores de 12 años, adultos, peso mayor a 40 kilos y que el requerimiento de oxígeno sea menor a 15 litros o que no esté en ventilación mecánica, que tenga menos de 8 días del inicio de los síntomas. Es muy importante tener estas indicaciones porque hemos visto que han manejado pacientes con este tipo de medicamentos en cualquier fase de la enfermedad, inclusive ya en pacientes que están en ventilación mecánica invasiva, muy graves, en fallas respiratorias o multisistémicas, y realmente no ha habido información respecto de que funcione. Se ha visto que en pacientes con este tipo de indicaciones ha tenido una reducción de la mortalidad, 28% en los, el día 28 con pacientes que tienen bajos requerimientos de oxígeno. Sin embargo, no es estadísticamente significativo. Estos medicamentos se tienen que valorar el riesgo-beneficio del uso, no nada más es por recetar, ya que estos medicamentos pueden traer muchos efectos adversos y complicaciones a los pacientes. De todo lo que se lleva de estudios, hasta ahorita no ha habido ningún estudio que diga si este medicamento funciona, podemos darlo. Todos son no estadísticamente significativos y hay que valorar su uso, ¿verdad? Cada paciente es diferente. Obviamente se ha visto que les va mejor si se ofrece a pacientes que llevan las indicaciones ya descritas. ¿Qué otro medicamento ha tenido un poquito de importancia? El tocilizumab, ¿verdad? Un antagonista de los receptores de la interleucina 6. Obviamente las indicaciones son en pacientes con uso actual o previo de esteroide y que no hay evidencia de otra infección bacteriana o viral. Pacientes con suplemento de oxígeno, importante, pero más que nada que no haya datos de una infección previa. ¿Por qué? Porque este medicamento pone en riesgo al paciente de tener infecciones oportunistas. En nuestro medio lo más importante sería tener un cuadro de tuberculosis. Paciente que tiene una tuberculosis latente o simplemente que alguien en el medio traiga la tuberculosis, este paciente va a tener una infección y esto puede venir a complicar los cuadros. ¿Qué hemos visto con el tocilizumab? Se ha visto que disminuye el riesgo de ventilación mecánica invasiva en un 11% y una disminución de la mortalidad del 3 al 5%. De igual manera, no ha sido significativo. ¿Por qué? Porque este medicamento se le da casi siempre a los pacientes que ya están muy graves bajo ventilación mecánica y generalmente ya tienen falla orgánica múltiple. Entonces, realmente no se ha visto. Son medicamentos caros. Hay que valorar también el riesgo-beneficio de estos medicamentos. Quién sí puede utilizarlo y estar muy consciente de los efectos adversos que nos puede dar.
El COVID grave, pues obviamente también ya platicaron mucho sobre eso en el espectro clínico y en el manejo del ventilador. Paciente con signos y clínicos de una neumonía, ¿verdad? Una frecuencia respiratoria superior a 30 por minuto, dificultad respiratoria grave, saturaciones por debajo del 90%. Paciente que tiene hipoxemia, que tiene datos de insuficiencia respiratoria, es un paciente grave que tiene que estar internado. Un ejemplo de las radiografías, ¿verdad? Prácticamente con un daño pulmonar extenso y la tomografía con amplias áreas de vidrio espulido o los parches, que pues a los radiólogos les gusta decirles que son datos típicos de neumonía típica por COVID. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Ya hablaron hace rato sobre la ventilación mecánica, solamente vamos a hablar unos puntos importantes, no vamos a ahondar. Aquí lo importante es el oxígeno. Como les dije al principio, el oxígeno puede ser usado en pacientes que inclusive tienen síntomas leves o moderados y de forma ambulatoria sí, si tiene alguna enfermedad crónica que lo amerite. En el paciente grave internado, inclusive en el moderado internado, el oxígeno es lo más importante. Todo paciente que tenga una saturación por debajo del 90% debe de tener oxígeno. El objetivo de tener una saturación, el objetivo del oxígeno es una saturación arriba del 90% en adultos. Pacientes con neumopatía crónica o enfermedades crónicas, sobre todo el paciente que tiene una neumopatía crónica, hablando en el medio de que el paciente puede tener EPOC, la saturación entre 88 y el 92% es lo ideal. No es necesario tener al paciente con saturaciones arriba del 93-94%. ¿Por qué? Porque podemos complicar al paciente que ya está acostumbrado a tener ese tipo de hipoxemia. El objetivo es entre 88 y 92%. ¿Qué vamos a usar? Pues aquí en nuestro medio, inclusive pues en el medio particular, pero aquí en nuestro hospital tenemos prácticamente todos los medios de oxigenoterapia, ¿verdad? Desde las puntas nasales, que pueden llegar hasta los 4 o 5 litros, inclusive a las máscaras faciales con bolsa reservorio, que son de hasta 10 a 15 litros, y tenemos el sistema de alto flujo, que esto es algo que se nos otorgó desde principios de año, que realmente ayuda a los pacientes, pero ahorita lo platicaremos. Sea cual sea el requerimiento del paciente, sea cual sea el estado del paciente, el oxígeno tiene que ir, ¿verdad? Para que el paciente pueda tener una buena oxigenación. Si no hay una buena oxigenación, el paciente tiene mucho riesgo de complicarse, mucha complicación y de mortalidad. Como bien lo comentó la doctora hace rato en la clase de ventilación, la pronación. La pronación es una herramienta importante que podemos ofrecerle a todos los pacientes, desde el paciente que está con ventilación mecánica no invasiva hasta el paciente que está en casa. La pronación puede usar todos los sistemas, se puede usar con todos los sistemas de suministro de oxígeno o sin oxígeno. Lo importante es monitorizarlo para que no haya complicaciones, sobre todo en el paciente que tiene la ventilación mecánica invasiva. ¿Qué se ha visto con la pronación? Pues que mejora la PAF, mejora la oxigenación del paciente, mejora la sensación de disnea que tiene el paciente en el caso de los que están con datos moderados. Aquí lo importante de la pronación es que mejora la ventilación y la hipoxemia. Es un ejemplo de una tomografía que tiene el paciente, pues obviamente tiene una neumonía severa con mucha hipoxemia. Pacientes se pronan, como lo dice la doctora, dependiendo, lo mínimo que los estudios han dicho que el paciente puede estar pronado o debería estar pronado es 6 horas, lo máximo hasta 16 horas y como algunos lugares en Estados Unidos que hacen sus estudios con más de 30 horas prolongados. Aquí obviamente lo necesario es cuidar al paciente para que no tenga complicaciones. Un paciente que se prona, lo que hacemos es ayudar a que las áreas donde están con mayor consolidación, edema y proceso inflamatorio, pues se voltee prácticamente y por gravedad ayuda a reclutar los alvéolos así a grandes rasgos con el oxígeno, la ventilación positiva o la ventilación mecánica no invasiva. Y esto pues mejora la oxigenación, mejora el flujo sanguíneo pulmonar, por ende el paciente puede tener una mejora. Obviamente, como les comento, la pronación pues tiene que tener sus cuidados por el alto riesgo de complicaciones, sobre todo el paciente que está intubado, la extubación. Ese es un riesgo, o que el tubo orotraqueal se tape. Y hablando del manejo invasivo, no voy a ahondar mucho en el tema sobre el manejo invasivo y la ventilación mecánica, ya fue un tema que fue explicado muy bien. Aquí lo importante es que hay que determinar la necesidad de intubar a los pacientes, ¿verdad? ¿Cómo decidir si un paciente se va a intubar o no? Pues eso es el juicio del médico, ese es el juicio del personal de salud que lo está revisando y tiene que ser individualizado, no todos los pacientes
van a tener los mismos requerimientos. Lo que sí es que no debe de retrasarse la indicación de intubación, porque esto se ha visto que sí tiene un impacto en la mortalidad de los pacientes, ¿verdad? Aquí vamos a intubar a grandes rasgos, pues el paciente que tiene una progresión rápida, ¿verdad? De horas. Inclusive se dice que el paciente que tiene un inicio de su patología y una evolución tórpida de menos de 4 días, es un paciente que va a requerir ventilación mecánica invasiva. Por eso hay que intubar. Pacientes con hipercapnia progresiva, pacientes que están teniendo un aumento progresivo del CO2 que no mejore a las maniobras de ventilación no invasiva, y el paciente pues que tiene inestabilidad de movimiento. No se diga, obviamente es un punto que no puse, pero que es importante, pues el paciente que tiene alteración de su estado mental, ¿verdad? El Glasgow, que es lo más importante. Un ejemplo de cómo se intuba con el equipo de protección y si es posible un equipo de video portátil. Ya lo comentaron, realmente no vamos a andar mucho. El manejo masivo y las recomendaciones de los volúmenes corrientes. Como lo dice la doctora en la clase previa, el manejo del ventilador debe ser llevado a cabo por un especialista, ya que un paciente en una ventilación mecánica pues no es solamente ese paciente. Tienes que manejar dos cosas. Tienes que manejar a tu paciente y tienes que manejar al ventilador. Son dos pacientes en cualquier tipo de enfermedad, no solamente por el COVID. Lo ideal es que sea manejado por alguien que sea experto, que sepa, ya que pues podemos tener muchas complicaciones por el ventilador, el barotrauma, el biotrauma, todo ese tipo de situaciones. Entonces sí es muy importante que el manejador del ventilador sea alguien entrenado. Pacientes que tienen el SIRA grave, pues pacientes con PAFIs de menos de 150, pues la ventilación prono puede ser de 12 a 16 horas al día. Puede ayudarle mucho a mejorar la hipoxemia del paciente. ¿Qué otras cosas? Lo comentaba la doctora sobre los bloqueadores neuromusculares de rutina. Hay estudios que dicen que se debe hacer para que el paciente no esté peleando con el ventilador, como normalmente lo decimos, pero de rutina realmente no se recomiendan si un paciente está bien acoplado al ventilador. Obviamente un paciente que está bajo ventilación mecánica invasiva es un paciente que va a tener un pulmón rígido, que va a tener un pulmón duro por el proceso inflamatorio. Por eso mismo es muy importante saber manejar el ventilador, que se acople a él y que pueda tener una buena oxigenación. Como nos ha ido hablando así a grandes rasgos sobre este manejo, pues realmente hasta el fin de semana, el agosto 13, la mortalidad o el case fatality rate que le llamamos, que pues son los números, el número de gente que se muere con la enfermedad confirmada, nosotros andamos más o menos en 8.1%, estamos muy por encima todavía de la media. ¿Por qué? No quiere decir que el paciente esté mal manejado, no quiere decir que no tengamos el medicamento, simplemente quiere decir que pues no nos estamos cuidando. Eso es lo más importante. Si el paciente que está vacunado sigue saliendo a grandes áreas, conglomerados de personas, se infecta y no se muere, corremos el riesgo de que vaya a haber más mutaciones de estos virus. Ya ahorita tenemos el virus con su variante Delta, que aún así, si estás vacunado, no te mueres, puedes tener la enfermedad y eso no te va a eximir de complicaciones propias de la enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué vamos a hablar aquí ahorita también de esto? Pues las terapias innovadoras. Desde que empezó la pandemia, salieron manejos, salieron medicamentos que curaban, que no curaban, que prevenían. Hasta ahorita la fecha realmente de todos estos medicamentos que empezaron a salir, por ejemplo la hidroxicloroquina, que en un principio se agotaba en las farmacias, en los hospitales, y que pues es un medicamento que se usa para otro tipo de enfermedades reumatológicas, pues no dio ningún beneficio. Hubo estudios, hubo pacientes que lo usaban, hubo hospitales que lo usaron, pero al final de cuentas se vio que no sirvió de nada. ¿Qué otra terapia? Pues la acitromicina, el uso de antibiótico-terapia, también no se vio que tuviera ningún impacto en la evolución de la enfermedad. Obviamente, al ser un antibiótico, corremos el riesgo de que tengamos una resistencia bacteriana a los antibióticos. No hay impacto en la enfermedad. El dióxido de cloro, el famoso dióxido de cloro, ¿verdad? Que todo el mundo lo usaba, lo tomaba para prevenirse, lo tomaba para protegerse, lo tomaba antes de viajar. Realmente, pues no tiene ningún impacto, no hay ningún estudio, no hay evidencia de que esto funcione para prevenir,
manejar o curar el COVID. Sin embargo, es una sustancia que puede traer muchas complicaciones a la persona que lo usa si no se usa de forma adecuada, ya que pues se tienen que hacer diluciones especiales de esta sustancia para poder ingerirla. Si no se hacen bien, las complicaciones pueden ser muchas. El oseltamivir, medicamento que usamos contra la influenza, se llegó a dar de forma en paquete a todo paciente que llegaba con algún proceso respiratorio infeccioso sospechoso de COVID. Daban el manejo de base y daban el oseltamivir. Vamos a ver a qué le pegábamos. Si era COVID, pues no le funciona. Si era influenza, pues se salvó. Pero al final de cuentas, pues no ha habido ninguna evidencia tampoco que avale el uso del oseltamivir y que diga, sabes que el oseltamivir funciona, vamos a empezar a darlo de forma rutinaria. Ninguna. Entre otros medicamentos, pues realmente no hay terapias innovadoras y como les comentaba en un principio, no hay tratamientos que vayan a curar, a manejar la infección por COVID. ¿Qué hay que hacer? Como lo comentan todas las clases previas, hay que cuidarse, hay que prevenir, hay que lavarse las manos, hay que hacer el estornudo, la tos de etiqueta que le llaman, la distancia. Lo más importante pues es el lavado de manos, entre limpiar el lugar donde uno trabaja, donde uno vive y evitar saludar de mano o saludar de beso, pues ahí implica el lavarse las manos y la distancia. Eso va a ser lo más importante para prevenir el COVID. Y obviamente que si alguien tiene alguna infección o tiene alguna enfermedad por COVID, no llegar al punto de preguntar, bueno, ¿qué es lo que le voy a dar? ¿Qué le puedo dar? ¿O qué es lo que tengo? Ya que realmente no hay ningún tratamiento curativo. Y aún así tengas un manejo como por ejemplo con el esteroide o con la anticoagulación, las complicaciones del COVID. Ahorita nos van a platicar del long COVID, sobre todo sobre las secuelas pulmonares, las secuelas psicológicas, las secuelas cardíacas. Nada de esto te va a ayudar a salir de ello. Pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Al día de hoy, doctor, pues si bien hay mucha información, si uno busca PubMed, pues encuentra más de 167,000 artículos de COVID. Sin embargo, la evidencia sigue siendo poco robusta con respecto a los tratamientos que realmente han logrado un cambio significativo. Yo quisiera preguntar, en el contexto del paciente grave, ¿cuál es su opinión con respecto a la combinación de remdesivir-baricitinib del paciente que ingresa a la terapia intensiva? Y segundo, el papel actual del plasma. Si bien hubo un uso muy difundido del plasma al inicio de la pandemia, ha habido evidencia con el paso del tiempo del papel realmente donde se encuentra de acuerdo a los estudios que se han realizado el día de hoy. ¿Cuál sería su opinión respecto a estos dos puntos, doctor? Sí, realmente el plasma hablando primeramente de ese tema del plasma, realmente no lo manejé porque ciertamente al principio de la pandemia se empezó a usar mucho. No hubo una evidencia que pesara, no había resultados que dijeran el uso del plasma va a mejorar al paciente o disminuye la mortalidad hospitalaria o que disminuya el día de estancia en terapia o que disminuya el número de días en ventilador. Realmente no lo manejé por lo mismo, porque no hay una evidencia que lo avale. Se empezó a usar mucho, sin embargo, se vio que había más complicaciones en el uso del plasma que el beneficio. Por eso mismo creo que ahorita realmente ya ni siquiera lo están usando. Hubo una, pues, ¿cómo le podemos llamar? Hubo mucho anuncio sobre el uso del plasma, de que todo paciente que hubiera tenido una enfermedad por COVID fuera a donar. Sin embargo, se dejó de usar. Creo que es más el riesgo que el beneficio, y es muy difícil conseguirlo aparte del paciente que realmente tuvo un COVID y que pues no falleció y salió y vaya a donar, muy difícil de conseguir. Respecto al remdesivir y al tosi, del remdesivir y el tosi aún no he visto yo los estudios que arrojen que es
su uso debido combinado. Lo que he visto es el Remdesivir con el esteroide, con el uso de la dexametasona. Y había uno por ahí de Italia que ellos estaban haciendo el uso combinado y estaban viendo que sus pacientes con el Remdesivir y la dexametasona tuvieran menos días de estancia hospitalaria y menos días en el ventilador. La mortalidad seguía siendo la misma, se estaban muriendo igual, pero el paciente estaba durando menos en el hospital y menos en el ventilador. Del TOS y del REMDE realmente sí no sé, no tengo información todavía para decir si se utiliza y si es bueno. Quedaría esperar todavía a los resultados. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta acá en el chat. Preguntan, doctor, si tenemos un paciente vacunado y se le practica una prueba de COVID, ¿aparecerá resultado positivo o no? Pues ahí depende mucho de la vacuna que se utilizó. Creo que eso ya el doctor Galindo lo comentó en su clase. Dependiendo de la vacuna que use, puede tener anticuerpos tal vez, pero una prueba PCR en un paciente vacunado en teoría no debería tener la positiva. Si el paciente que está vacunado y se hace una prueba PCR por exposición o porque tuvo síntomas y está positiva, pues es probable que sea una infección por una variante o una infección nueva, básicamente. Gracias, doctor. Pues todavía hay tiempo para alguna pregunta más. Si alguien a través del chat la quisiera realizar, esperamos un poco. Y si no hay nada, bueno, pues agradecerle, doctor, por su brillante participación. Queremos darle las gracias de parte del hospital por su brillante participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.